Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hoy estamos a domingo 3 de agosto, ya estamos en el mes de agosto de 2025, programa 31, semana 31 del cuarto periodo de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Hoy nos corresponde conversar con un amigo de esta casa que ha estado en este programa para distintas temáticas, pero hoy nos toca una temática que atiende eh, un, un aspecto importante del ejercicio de la profesión de la abogacía en nuestro país y bueno, es la nueva ley que reforma aquella controversial ley 350 de diciembre del 22 que atentaba realmente contra el espíritu de la academia y contra otros principios fundamentales de la vida en sociedad y de las formas en que el ejercicio de las profesiones liberales se entiende en nuestro país. Hombre, y para ello vamos a conversar con el amigo Luis Chen González, que sin duda alguna tú eres, Luis, el referente para conversar de estos temas, para que entendamos, hombre, de una manera muy didáctica, que es lo que siempre tú nos presentas, la comprensión del por qué aquella ley 350 era una ley atentatoria contra todos los principios del ejercicio, concretamente de la abogacía en Panamá. Bienvenido, Luis, y la verdad que voy a permitir que te explayes en el programa porque me interesa que quede de una vez sentada en este espacio y, por supuesto, para otros espacios en donde se pueda ver este programa, la comprensión de esta ley. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, amiga y pues especialista en asuntos académicos, Rebeca Yanis Orobio. Me siento muy honrado por esta invitación de parte de la consultora Yanis Orobio y Asociados para su programa Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, puesto que el tema y todos los temas que se tratan, pero este tema en particular que tiene que ver con la educación y con la formación profesional de nuestro recurso humano nacional es verdaderamente importante. Hay muchas aristas, muchos aspectos que se deben conversar sobre esta temática, porque realmente es la esencia del desarrollo. El recurso humano, hoy llamado, mal llamado capital humano, el recurso humano de toda nación es la riqueza más importante, no solamente por su fuerza de trabajo, sino por su capacidad intelectual. Así que de eso trataremos de hablar. Como te dije personalmente y lo reitero aquí, tratándose de la particularidad de la profesión de abogado, me hubiese gustado pues que hubiese participado algún profesional de esa rama y sobre todo con conocimiento del tema, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que requiere conocimiento y experiencia. La temática esta de los llamados exámenes post licenciatura, que le ponen diferentes nombres, en este caso un mal llamado examen de barra. Luis, un paréntesis en este punto tan importante que es el punto de partida de tu reflexión y de tu aporte en este programa. Y es que justamente te invité a ti y no invité a un profesional del derecho por la razón que no se trata de lo que vamos a hablar de el ejercicio exclusivo, o sea, no se trata exclusivamente del ejercicio de la profesión de la abogacía, sino de cómo entender los principios que rigen el ejercicio de cualquier profesión liberal y para eso, pues el No, experto eres tú, ¿eh? bueno, en realidad no te quiero corregir porque no se trata de eso, es un diálogo. No, aquí no vamos a hablar de ningún ejercicio de nada. Aquí vamos a hablar de principios básicos y de reglas fundamentales que son de conocimiento general o de Para su interés general. reglamentación, así es. O sea, estamos hablando de ciudadanía. O sea, yo pienso que el ejercicio de cada profesión es una particularidad muy importante que la tienen que hablar, obviamente, quienes la ejercen. Pero es que Ahora, no, mira, ahora, los arrancando, ciudadanos pueden hablar de ejercicio profesional desde el punto de vista crítico, ¿no? Porque el ciudadano tiene que hablar de todo, sobre todo por el receptor de tales servicios o tal ejercicio. Así que bueno, yo diría que no, hay pero de parte y parte. paréntesis, paréntesis, es que lo que pasa que
sí que vamos a hablar del tema de la formación del profesional, en este caso de la abogacía, pero quiero que partamos, Luis, de un punto fundamental de esta discusión, de esta conversa, digamos, porque no es una discusión, y es que lo que se tiene que rescatar es el principio de la idoneidad que adquiere un profesional para ejercer cualquier profesión liberal en nuestro país es el tema de fondo de esta discusión sobre esta reforma, esta ley. Bueno, tenemos que, por supuesto, que hay un momentum, hay una circunstancia que es la profesión de abogado. Por supuesto que no podemos ignorar ese hecho, que es el hecho de interés eh, público en este momento. Se trata de que la carrera o la profesión de abogado, desde el año 2022, la ley 350 de ese año, establece como requisito para otorgar la autorización para trabajar en esa profesión un examen después que el abogado ya es abogado, digámoslo de esa manera. Porque cuando una persona sale de la universidad tiene dos condiciones. Esa es la primera regla y el énfasis que quiero hacer. El egresado de una universidad, es decir, de una carrera profesional, porque las carreras profesionales terminan y culminan exitosamente o completamente en el grado de licenciatura. En una licenciatura se reciben dos documentos, el diploma de licenciatura y el título profesional. Por ejemplo, yo soy contador público. Yo cuando salí de la Universidad de Panamá, recibí mi diploma en ese tiempo de, sí, licenciado en contabilidad con especialización en comercio. Hoy día es sencillamente como tiene que ser licenciado en contabilidad. Ese es mi diploma de licenciatura. Pero al mismo tiempo la Universidad de Panamá me otorgó, me dio en mi mano, me dio un carácter, un reconocimiento legal, constitucional de contador público. O sea, yo soy contador público porque me lo reconoció la universidad, desde el punto de vista académico, de la formación para ejercer esa profesión. Claro, en una forma muy llana, el título otorgado se le denomina contador. Y es cierto, somos contadores. Ese es el término básico general. En ese sentido, ¿qué es la idoneidad? Bueno, la idoneidad ya es un control del Estado para que antes de que comience a ejercer un profesional, existan algunos mecanismos de control de lo que debe ser un buen profesional para efecto de un buen servicio a la sociedad. Entonces, estas idoneidades se solicitan acreditando principalmente el diploma. El diploma se adjunta como un requisito fundamental para comprobar que se ha culminado una carrera y sobre todo para que el diploma sea auténtico. Recordemos que ha habido muchos diplomas falsos. Entonces, el que se encarga de otorgar una unidad tiene que verificar la autenticidad de ese diploma de licenciatura. Igualmente, como sucede en todas las carreras o todas las disciplinas, se verifica la condición moral del individuo. Y eso se hace generalmente a través del aspecto penal, que el individuo tenga una trayectoria, no tenga un problema de penalidad o algo que pueda afectar la parte ética o la parte moral que se requiere para toda profesión. Eh, También, Aprovecho este paréntesis, Luis, porque es importante en este primer aspecto que nos estás planteando de qué es la idoneidad, cómo debemos entender este requisito del Estado para, como tú lo estás diciendo, que ese profesional de cualquier disciplina tenga una responsabilidad en su ejercicio profesional en el ámbito civil y penal. bueno, ¿Cómo? continúo. Ajá, pero espera, Con, es importante para aclarar en este punto por qué existe la confusión, Luis, con relación al otorgamiento de la idoneidad en el caso concreto de la abogacía con la formación o más bien con los conocimientos que tiene o no ese abogado, que ya es abogado porque la universidad así lo dijo. bueno, mire, yo diría que estoy tratando de contestar la primera pregunta anterior. O sea, ¿qué se debe entender por otorgar una idoneidad? Eso tiene un propósito administrativo. O sea, yo ya dije, verificar la autenticidad del diploma, aspectos éticos y morales básicos a través de diferentes reconocimientos, como por ejemplo, en el caso de los contadores públicos,
Se nos requiere certificaciones de que no hay ningún juicio penal pendiente, ninguna duda al respecto. Pero observemos lo más importante, es que el Estado tiene que ver un registro. Ese registro entonces lo llevan, en este caso, las llamadas juntas técnicas de diferentes profesiones. En el caso de la abogacía, se le otorgó esa función a la Corte Suprema de Justicia, claro, porque el Estado, a través de alguna entidad oficial, tiene que ver un registro, le da un número para que ese profesional entre en una lista donde se pueda controlar dónde vive, cuál es su teléfono, o sea, una serie de datos fundamentales para que los profesionales no anden sueltos por ahí silvestres, sin un control, sin Dios ni patria. Entonces, ese es el propósito de la tramitación de una bendita idoneidad. O sea, no entremos en la parte académica que allá vamos, porque esa es la esencia de este tema. Estamos en lo que es otorgar una idoneidad. Entonces, esa entidad, en este caso la Corte Suprema de Justicia, tiene que llevar un registro de todos los solicitantes y todos los nuevos abogados, porque a ella le corresponde contestar al pueblo panameño y al mundo entero cuántos abogados hay en Panamá, dónde viven, cuántos han fallecido. Ese es el propósito de la idoneidad, llevar un registro oficial de la población de profesionales. Y por ahí pueden haber algunos otros aspectos de tipo administrativo. Entonces, en el aspecto que usted toca, la idoneidad y la parte y la formación académica, ¡ah, caramba! Entonces, ¿a quién se le ocurrió que después de que se le otorgue un diploma y un título profesional a una persona, a un ciudadano, esta persona tiene que nuevamente hacer más estudios, más exámenes para verificar qué? O sea, este asunto no es nuevo, este asunto viene hace más de 20 años. En la profesión de contador público se debatió, en la profesión de abogado tiene 20 años, se debatió. Yo tuve el honor de participar en esos temas porque siempre he estado en esta actividad, porque yo he participado en la actividad gremial de muchas asociaciones que de una forma organizada hemos planteado ideas consistentes y coherentes. Y en el gremio de abogados tuve el honor de hablar en un primer Congreso Nacional de Abogados donde se debatió el tema y se resolvió que en lo absoluto se requiere ningún tipo de examen de nada, porque se comprendió hace 20 años y se resolvió mediante un documento, una resolución, que para los efectos le corresponde a la universidad la formación integral de los profesionales, incluyendo, por supuesto, la abogacía, y que cualquier queja de mala formación, de imperfección, de negligencia, que pueda afectar una carrera, y en este caso la abogacía, hay que hablar con la universidad y hacerle críticas y recomendaciones respetuosas. Esa es la labor de una ciudadanía. Esa es la dinámica en la que debemos vivir. Si la universidad nos está fallando, que nos está ponchando los profesionales, que no sirven los egresados, entonces hablemos con la universidad, con franqueza, con valentía, con derecho. Así que volvemos al tema, la competencia que ahora mismo está en la palestra pública, la materia, y es que se pone en duda, pues, caramba, que los abogados no son abogados, que después de tener un título de abogado que otorgó la entidad que constitucionalmente tiene la competencia para hacerlo, no vale, pues, se le ocurrió a alguien que después de la constitución hay algo más. O sea, yo no soy abogado, pero debo decirlo con todo respeto y humildad. Yo tengo estudios de derecho en esa carrera hasta tercer año, pero bueno, la vida me llevó a la contabilidad, que yo podré explicar las circunstancias. Y en formación académica, digo, mi sueño era ser economista. Pero bueno, concluyo la idea para no dejarla en ascuas. Pero me dediqué a la contabilidad porque en la evaluación me di cuenta y me convencieron los maestros y asesores que es una carrera verdaderamente importante y de trabajo profesional bastante bueno. Y en efecto me siento muy agradecido por haber culminado y optado definitivamente por la carrera de contabilidad, porque así he realizado mi vida profesional en realidad. Y aprovecho la ocasión para decir que el despacho profesional donde yo laboro, que es Shane Gordon y Asociados, cumplió el 28 de julio último 48 años de fundación, junto con el socio cofundador Gustavo Gordon Lai y otros nuevos socios que integramos este despacho. Así que perdóname el comercial, ¿no? Así que
Hombre, tratándose no, de... felicitaciones a tu firma, Luis, y ese esfuerzo de asegurar que el ejercicio profesional en Panamá esté justamente llevado adelante por panameños y panameñas pros. Así que Miren, felicitaciones. gracias. Y lo digo porque ha sido un centro de trabajo de formación profesional postuniversitaria, complementaria como todo ejercicio, porque en realidad el conocimiento se hace con el trabajo, se hace conocimiento, se descubren eh, cosas que realmente son complementarias de todo lo que es la formación básica universitaria. Pero volviendo al tema, sí, se trata precisamente de que la crítica pública, de que los profesionales, en el caso de la profesión de contabilidad, se criticaba que no había la capacidad. Bueno, nosotros tomamos esas críticas, sobre todo los gremialistas, los profesionales en ejercicio, y le respondimos a la sociedad panameña haciendo el apoyo necesario a nuestras facultades de contabilidad. Y hoy día, y hace muchísimos años, la profesión de contabilidad suple eficientemente todas las necesidades locales e internacionales que desde Panamá se ejercen en esta profesión, se requieren en esta profesión. Y somos productos universitarios panameños, principalmente de la Universidad de Panamá. O sea, que es el centro de formación académica profesional más importante y que no le ha fallado a ninguna profesión, diría yo. Entonces, si en el caso de la abogacía se establece una serie de críticas a Soto Voce, porque es el otro, ¿no? Estamos hablando de un examen, pero no decimos por qué. Ah, bueno, sí, porque hay unas llamadas universidades de garaje. Bueno, entonces vamos a ese problema, pues. Entonces, ¿dónde está el Consejo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria? Ese es el organismo estatal que le corresponde atender esa deficiencia que se señala a Soto Voce en secreto y en público, a cántaros de voces, a unas universidades. O sea, no le demos espalda a los problemas. Y lo peor, como siempre digo, no arreglemos un mal con otro mal y algo peor, como este bendito y nefasto examen de barra, mal llamado de barra. Así que es un asunto muy elemental, porque la formación integral de un profesional es académica, es universitaria. Y si hay que y la llamada actualización, el mito de la actualización profesional. Ah, no es que hay que actualizarse, por supuesto que hay que actualizarse, pero en mi carrera hay principios básicos, reglas básicas, que es lo que nos enseñan en la universidad, y la actualización son más que normas básicas de contabilidad y principios que nunca cambian. Yo hace tanto tiempo, yo me gradué en el 74 en la Universidad de Panamá, yo aplico los mismos principios básicos que me enseñaron en las aulas, porque lo que cambian son normativas legales para un determinado trabajo o un procedimiento nuevo. Y lo mismo ocurre en el derecho. ¿Cuáles son las actualizaciones? Todos los días sale una nueva ley. Por supuesto que un abogado que trabaja en esa área del derecho tiene que correr y aprenderse de memoria esa ley, a comprenderla para poder aplicarla. Esa es la actualización, pero los principios básicos que rigen una disciplina profesional son inmanentes, son permanentes. No se pueden cambiar por opinión de nadie. Eso hay que cambiarlo porque la ley de la naturaleza lo requiere. Así que no nos comamos el cuento de la actualización, de que si te graduaste ayer, mañana ya tienes que actualizarte. No, 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 eso con calma. Vamos a ver qué salió ahí. Ah, eso no me interesa porque mi trabajo está por acá. Y ahí entro nuevamente. La especialidad. Sí, por supuesto. Todas las ramas científicas, todas las disciplinas científicas necesitan especialidad, porque el mundo complejo de la ciencia o el campo del saber de un campo profesional, como por ejemplo la contabilidad, igual que la sociología, la economía y el derecho, tiene una inmensa gama de especialidades o particularidades. Entonces, es justo que los abogados, los contadores públicos, los sociólogos, los economistas se dediquen a lo que más les interesa, a lo que más pueden atender mejor.
Entonces, una persona que se especializa en una rama o en una vertiente de su profesión, pues se enfoca en eso. No le interesa lo otro. Puede conocer reglas generales como los médicos son médicos generales y después se especializan. Pero no tenemos que divagar tanto en esto, sino concentrar y traer el tema al debate académico universitario. Esta ley que fue modificada, la ley 350, establecía pues algo que, que es inconstitucional, como ya se ha demostrado, y es que la Corte Suprema de Justicia se convertía en una academia y entraba a dictar cursos de 3, un mes, 4, ha tenido toda una gama de periodos y cambios para estos efectos de la llamada idoneidad. Entonces, después ponía un examen que la gente tenía que prepararse y ese curso. Y la primera pregunta que uno se hacía, bueno, pero ¿qué están enseñando ahí? ¿Algo distinto a la licenciatura? Ah, no, es que están refrescando, caramba. Si están refrescando, entonces hay una redundancia. Y están dudando de la certificación, es decir, el diploma que ya otorgó la universidad. ¿Acaso ese diploma y esa certificación no vale? ¿Por qué tenemos que volver a preguntarle cuáles son los principios básicos del derecho a un estudiante graduado, a un graduado? Entonces, esas inconsistencias, esas incongruencias, esos caprichos, mejor dicho, no pueden prevalecer en una nación que busca el desarrollo. Aquí tenemos que poner los puntos sobre las i y las cosas en su lugar. Si queremos una formación profesional adecuada, vayamos a conversar con la universidad y veamos la universidad qué es lo que está haciendo. Porque no podemos tener universidades que incumplan su deber constitucional de formar profesionales idóneos. Porque la palabra idoneidad no es un papelito, es capacidad y competencia. La idoneidad es capacidad para ejercer cualquier actividad. Y la autorización, pues, oficial, como ya lo expliqué. Entonces, corregir esa anomalía de que un órgano del Estado que es para administrar justicia, lo metieron en la educación. Eso se corrige con la ley, el proyecto de ley 168, pues que se saca eso de la Corte y se establece una llamada de 3 opciones para otorgar la idoneidad, que son el examen que ahora se regresa, no, se traslada a la universidad. Y lo de regresar ahora lo explicamos, ¿no? Un examen que el graduando podría optar por hacer. El segundo requisito, una práctica profesional de una cantidad de meses determinado. Y tercer requisito, confeccionar un trabajo de graduación, una investigación que le llamamos tesis. En este sentido, para los efectos, tenemos, aló, estoy en la línea, Te escuchamos, Luis, te escuchamos. sí, pero como que se perdió la vista. No, 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 no. Uy, no Estoy lo. en la... Estás allí, perfecto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, continúe y perdone la interrupción. Estos 3 requisitos que en el proyecto de ley 168 se establecen como opciones para que una persona pueda obtener su idoneidad profesional. Y yo no quiero marcar todavía antes o después de la licenciatura o del diploma en mano, por lo que explicaré inmediatamente después. Pero miren, cuando uno analiza los 3 requisitos, yo realmente los establecería más que como opciones, de las 3 opciones, más que como opciones, los establecería como requisitos obligatorios o indispensables para la formación profesional. No solamente de abogados, sino de todos los profesionales. Imagínense, estamos hablando de práctica profesional. Nosotros en la carrera de contabilidad tenemos práctica profesional como una materia, es una asignatura, práctica profesional supervisada. Inclusive, debe saberlo la ciudadanía, porque es algo de vieja data. Yo lo hice en mi escuela secundaria, la Escuela Profesional Isabel Herrero Valdía, donde estudié el bachillerato en comercio, segundo ciclo. Ahí se realizan prácticas profesionales a los graduandos de la Escuela Secundaria de Comercio. Yo recuerdo que yo hice mi práctica en una empresa llamada Agencia Holman. Aprendí mucho. Todo era nuevo para mí y vi entonces la aplicación de lo que me decían los profesores y me dijeron los profesores de contabilidad
acá en esa oficina donde fui a trabajar contabilidad durante un mes o 2 meses. Y en ese sentido es una asignatura obligatoria, no una opción, no una opción, que puede ser una práctica en el sector público o en el sector privado o particular. Porque la contabilidad, como el derecho, se aplica en diferentes campos, en el Estado y sus miles de instituciones o en la empresa privada, en los tribunales, tramitando en despachos de abogados. Así que eso debe ser un requisito obligatorio y no opcional. Entonces viene el llamado examen. Esto del examen es algo que debemos hablarlo con mucha calma, porque estamos hablando de un examen que a mi juicio es redundante. ¿Y por qué lo de redundante? Porque el sistema universitario es por créditos. Los créditos son como un tesoro, un bien. Cuando yo apruebo una materia, yo obtengo un crédito académico. Yo vivo toda mi vida con ese crédito, aunque no termine la carrera, tengo crédito por haber estudiado esa materia y me lo certifica la universidad. Es más, los créditos uno los traslada de una universidad a otra, porque los tratados de entre universidades e internacionales entre países reconocen recíprocamente los créditos que otorgan sus universidades para efectos de seguir carreras o complementar carreras y que se requieren. Cuando ya usted ha estudiado una materia, usted la acredita y no tiene que volver a estudiar, porque el crédito es un tesoro, es un bien. Entonces, los créditos académicos hay que respetarlos, como se debe respetar el estudiante que los está obteniendo. Entonces, así se va haciendo una carrera por semestre, por bimestre, por cuatrimestre, que le llaman ahora. La Universidad de Panamá lo tiene por semestre, que es bastante bueno, muy eficiente, me agrada mucho, yo soy parte de ese sistema de semestre. Y cuando se aprueba una materia, te ganas tu crédito. Y las carreras tienen diferentes cantidades de créditos, 180 créditos, 200 créditos, en fin, las carreras se calibran y ganan los quilates y su valor con la cantidad de créditos. Mientras más crédito tenga una carrera, más importancia y calidad tiene. Ese es el sistema académico universitario, hay que conocerlo. Yo, modestamente les digo, fui miembro del Consejo Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y ahí pusimos en práctica y escuchamos mucho de esta materia. Yo representé los gremios profesionales en el CONEUPA, que se le llama, y ahí establecimos pues las reglas que la ley mandaba, ¿no? Para efectos de control de calidad de las instituciones universitarias, y de eso podemos hablar ahora, es muy importante. Pero seguimos con el asunto de por qué es redundante el examen este, porque ya un estudiante graduado tiene todos los créditos que lo reconocen y lo presentan, lo hacen valer como un profesional idóneo y de una carrera culminada. Entonces, se viene ahora a decir que después de esa licenciatura y todos esos créditos que se llevan hasta la muerte nunca se pierden, porque son un tesoro del individuo, los créditos académicos, se quiere poner un examen. Bueno, yo no desconozco que pueden existir dudas o pueden existir filtros y se puede poner un examen final, como para ver, bueno, si ya se te olvidó aquello, vamos a ver si lo puedes recordar ahora, que eso lo estudiaste hace 4 años, que es el otro, ¿no? Las carreras profesionales tienen que ser de tiempo suficiente para que se tenga tiempo suficiente de la enseñanza-aprendizaje. No podemos tener carreras de un año, de solamente los sábados. Mi carrera fue de 6 años. Ahora entiendo que han rebajado carreras hasta 2 años, 3 años. Bueno, esas son las cosas que debemos conversar y ese es un punto y aparte. Pero acá, que se tenga que poner un examen, bueno, está bien, vamos, si a alguien le gustan los exámenes, si hay un capricho, hay una moda de exámenes, bueno, entonces hagamos un examen final, pues, perfecto, científicamente elaborado, que no sea un examen de estupideces, y perdóneme la palabra porque eso es lo que tenemos que decir como reclamo a lo que ha trastocado la carrera de derecho en cuanto al derecho al trabajo de un graduado. Bueno, hagamos un examen final bien elaborado, bien concebido, pero lo vamos a administrar, se lo vamos a poner a los graduandos y el que no lo aprueba no se gradúa. Antes de entregar el diploma, por supuesto. Porque si es un filtro para evaluar si la gente sabe lo que tiene que saber,
entonces tenemos que ponerlo antes, porque no podemos dar un diploma con la duda, ni podemos dar un título con la duda. Vamos a poner un examen y esa es la gran oportunidad que tiene ahora la Universidad de Panamá. Porque imagínense, la Universidad de Panamá pone un examen, bueno, el mal llamado examen de barra, un examen de evaluación de conocimiento. Hoy entrega el diploma que le dice, ya tú estás preparado, aquí tienes el diploma y tienes tu título de abogado, pero mañana te vamos a poner otro examen para ver si eres abogado y si tienes, si mereces ese diploma. Eso quién lo entiende. Ese es un verdadero disparate, como lo vengo diciendo hace muchísimos años. Es un verdadero disparate porque los exámenes, brevemente dicho, se ponen en la escuela y el que no los aprueba no se gradúa, no pasa la materia. Eso es un asunto tan elemental que no podemos ponerlo en tela de duda. Así que esa oportunidad de que la universidad pueda poner un examen viene al pelo. Bueno, pongámoslo como un examen final, filtro final, antes de la graduación. Y como recalco y redundo, reitero, el que no lo aprueba no se gradúa. Pero usted no puede tener una cantidad de graduados con un estigma, con una marca en la frente, un signo de interrogación. No es idóneo, no sirve, porque no ha pasado un examen después de graduarse. ¿Eso quién lo entiende? Esa es una degradación de la institución universitaria, que es lo peor de este chiste. Es una degradación académica. Aquí lo que tienen que estar defendiendo y oponiéndose a estos exámenes post licenciatura son los rectores y sus decanos de las diferentes carreras, como lo hicieron en la contabilidad. En la contabilidad, los decanos y los rectores salieron a defender la profesión de contabilidad y dijeron, no, alto. La universidad se encarga de formar a los contadores públicos de manera adecuada. Olvídense de esos exámenes. Así que, estimados señores y amigos, en esto yo realmente trato de ser bastante llano, porque no se trata de asuntos tan complejos, ni de leyes entrelazadas, ni de precedentes, ni de jurisprudencia. Se trata de lo que debe saber un ciudadano con base en la Constitución. Y la Constitución señala claramente lo siguiente. Artículo 99. Solo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado. Ahí está. Obviamente a través de las universidades. Y yo le he dicho, una cosa es un título académico llamado diploma y otra cosa es el título profesional de la determinada disciplina. Contador público, sociólogo, abogado. Esos títulos los otorga la universidad o autorizados por este de acuerdo a la ley. Punto y seguido, el artículo 99, viene lo más importante del control de calidad. La Universidad Oficial del Estado, antes había una, ahora hay 5, fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan. Ahí vemos entonces el control. Como la responsabilidad tiene el Estado a través de sus universidades oficiales, las universidades particulares tienen que ser fiscalizadas a través de las universidades particulares y para eso se crea un sistema llamado CONEUPA. Pero mire cómo declina, cómo concluye esta oración para garantizar los títulos que expidan. Por supuesto, porque se trata del control de calidad de la formación académica universitaria. Y dice, revalidará la universidad oficial los títulos de las universidades extranjeras en los casos que la ley establezca. Sí, porque los títulos de universidades extranjeras tienen que ser sometidos a un proceso de revalidación que significa comparación de su contenido para ver si tienen el contenido que establece la ley panameña para sus carreras nacionales. En ese sentido, tenemos que reconocer que es un tema realmente universitario, exclusivamente universitario, porque en ningún momento podemos dudar que la formación de un profesional es intelectual. Miren, yo siempre he simplificado este tema en lo siguiente. ¿Qué es un nuevo profesional? Es un intelectual de su disciplina que aún no ha comenzado a trabajar. Hmm. ¿Qué son los abogados recién graduados? Son intelectuales del derecho. Imagínense lo que tenía la ley 350, un examen para evaluar conocimientos teóricos y prácticos. Así es. Caramba,
¿Cómo usted va a evaluar la práctica de quien no la ha iniciado, no la ha realizado, no la ha comenzado? Porque no es idóneo, entre comillas, con esa autorización que ya expliqué. O sea, un egresado es un intelectual que Eh, en esta disciplina profesional entonces va a poner en práctica su conocimiento y en el la llama práctica. Y vamos a lo simple y a lo llano, a lo coloquial. Hay quienes decían, pero este profesor es pura práctica, pura teoría y nada de práctica. Bueno, mire, atención, les digo yo a los estudiantes. Ojo con la práctica y cuidado con la práctica y cuidado con la teoría, porque cuando usted le ponen un gancho en la tarea o en el examen, significa que está bueno y significa que lo que usted puso allí está de acuerdo con la teoría que estudió. O sea que la teoría se califica. Cuando usted le pone una cruz en la respuesta, significa que no está de acuerdo con la teoría. Entonces, ¿qué es la práctica? La práctica es la teoría hecha a perfección. Si usted no tiene un conocimiento cabal de la teoría, no puede tener una práctica adecuada, porque va a ser una práctica salida de los principios y del derecho. Así Mira, que es importante la teoría, hay que saberla a cabalidad para tener un ejercicio profesional igualmente eficiente y cabal. ahora Luis, pero para garantizar esa calidad y esa esa potencialidad del conocimiento que tiene que tener cada profesional de las materias que corresponden, sin duda alguna es fundamental eso que tú planteaste, que las carreras no pueden ser carreras express de un año, año y medio, 2 años, es una locura. Bueno, volvemos al tema. Se trata de un problema académico. Es que nosotros tenemos la obligación, los ciudadanos, y esa es una materia atrasada, pendiente, y voy a decirlo como ciudadano, de reclamarla a nuestras universidades. Sí, ¿Cómo sí, han, sí. cómo han permitido que surja esta duda? En mi tiempo, cuando yo me gradué en el año 74, nadie dudaba. Inclusive recuerdo aquellos tiempos, las escuelas secundarias de comercio tenían tanto crédito y tanta capacidad académica que muchos egresados de escuelas secundarias con el título de bachiller en comercio jamás fueron a la universidad y Así fueron es. grandes gerentes de contabilidad. Empírico. No, tenían teoría, pero esa teoría que aprendieron de una contabilidad básica, la pusieron en práctica y se nutrieron, porque recordemos que finalmente el aprendizaje es mediante En el autodidacta. ejercicio mismo, sí. Sí, por supuesto que fueron excelentes personas que estudiaron como autodidactas y se nutrieron sin estar en una aula universitaria, aprendieron de sus compañeros, de sus trabajos, y por qué no reconocerlo, en las bibliotecas Claro no que había sí. internet, o sea, yo creo que es un asunto de cada persona, pero si la institución académica es una especie de motivador, de impulsador, bueno, entonces No, pero que reconozcamos que cumpla a cabalidad ese rol, pues que lo cumpla. por supuesto, de eso se trata y no podemos mover el foco porque hay que ser como el porfiado. El tema hay que regresarlo a la universidad. Y yo en esta charla, en esta conversación, quiero hacer el énfasis de que el tema del famoso y nefasto examen de barra aplicado en nuestro país ha regresado al ámbito donde debe estar, al ámbito universitario. Y recalco, estas tres opciones yo las pondría como obligaciones a nivel universitario. Claro. Nadie que cumpla estos tres elementos que hemos leído aquí puede graduarse. Y reitero, lo refresco, ¿no? Práctica profesional debe ser una materia obligatoria. El, la tesis de grado, imagínense, una tesis de grado que es una investigación, es un aporte sobre un tema que se investiga, generalmente temas nuevos, porque los profesores y las universidades no permiten que se repitan tantos temas y cuando se quiere hacer un mismo tema hay que justificar muy bien que se le va a dar un enfoque distinto. Entonces, bien, haga el aporte, porque la Mira, idea es tener cosas nuevas. Y el último requisito del examen final, eso debe ser todo igual, obligatorio para que los egresados tengan ese carácter y ese crédito y ese respeto que se merecen. Luis, haciendo un paréntesis en esta primera parte del programa y bueno, vamos a la segunda. La verdad que interesante cómo nos has expuesto
con rigurosidad cómo entender este fenómeno que ha sucedido con el ejercicio de la abogacía, pero que podría haberse presentado en cualquier otra profesión en su reforma a su ley. Y paso a decirte, yo creo que tus 20 años y sobre todo la batalla que tú personalmente tuviste con cuando se aprobó esa ley 350 hoy podemos, yo lo puedo decir porque conozco todo el aporte que tú hiciste para oponerte a esa nefasta ley 350 que lo que tú planteaste y que nos estás planteando ahora, en efecto, se corroboró con esta reforma de la ley con este proyecto 168. ¿Por qué? Porque devuelve ese examen y además opcional a la academia. Porque dice, para obtener la idoneidad, dice, la Corte Suprema de Justicia solo otorgará certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogacía a quien reúna los siguientes requisitos. Haber cumplido con alguna de las siguientes opciones, pero allá en la academia aprobar el examen profesional de acceso a la abogacía en el cual se calificará la capacidad, no sé qué, que ahora está en la Universidad de Panamá, según esta ley. También dice que habrá una opción, una tesis publicada en una revista indexada o especializada como opción de graduación o prestar el servicio voluntario de 3 meses, etcétera, que por cierto, varios de esos requisitos para la licenciatura ya están formalmente en nuestra Universidad de Panamá y en otras universidades. Mira, en realidad, esta es una reforma a la ley muy importante y que está fundamentada sobre eso que tú tanto martillaste, Luis, en esa lucha en Sí, contra de la ley 350, que era que la academia tiene que cumplir con la obligación que la Constitución establece, y es que quien sí. salga formado con su título, nadie lo puede Sí. rebatir después que se obtiene el título. Mire, como está redactado en la ley, esas tres opciones nos indican que ahora viene el refinamiento de esos establecidos. ¿A qué me refiero con el refinamiento? Sí, eh, no se puede redundar el hecho de que esa llamada práctica profesional sea distinta a la materia. Si el estudiante ya tiene esa práctica cumplida, porque es una materia obligatoria, ahí está cumplido el requisito. Ese es el Correcto, refinamiento. correcto. Esa es una opción. Vamos a la otra, que ahora le llaman un trabajo que usaste una palabra Tesis, tesis indexado. publicada en Sí. una revista indexada. Bueno, déjeme decirle que cuando se hace un trabajo de graduación, una investigación, una llamada tesis, para optar por un título, esa rendición de cuentas es ante la academia. La academia inclusive tiene una especie de derecho de autor, porque ese patrimonio, esa tesis le pertenece a esa universidad. Tiene su autor, pero a la universidad es quien la acrisola. Entonces, eso lo tramitará la universidad. Tú vas a poner los datos. O sea que la universidad, con este trabajo de graduación, hará los trámites que tenga que hacer, pero al estudiante le va a estar entregándosela y La aprobándola Facultad ante de un jurado Derecho, por escucha, oposición. la Facultad de Derecho tiene revistas indexadas, así que en el caso de la Universidad de Panamá no tendría situación. No sé si el resto de las universidades nacionales tienen revistas Vuelvo y decimos, indexadas. eso es totalmente administrativo. Ya lo di, pero eso es un asunto administrativo, académico, universitario, que no pueden entorpecer el avance del profesional, el recurso humano, el Así recurso es. humano. Ahora, no, Entonces, el último punto, el examen, sí, ya lo hemos recalcado. El examen tiene que ser un examen, si el examen se ha puesto de moda, que es un prurito, que es un coco que tenemos para los panameños, que ahora hay que hacer un examen para ver si somos lo que somos. Bueno, será un examen final antes de otorgar el título, antes, el así es, diploma, y el que no lo aprueba no se gradúa, porque así una es. universidad, para ser seria, tiene que graduar a la gente que sabe y no puede graduar y entregar un diploma y un título profesional para después tener que poner un examen. No, 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 eso no lo entiende nadie, ni el que lo inventó lo entiende. Exacto. Pero Así el que haya que retornado a la academia, Luis, es, yo diría que un está en su esfuerzo hábitat natural, tal cual, tal cual. Así está es. en su lugar natural, ahí le corresponde, la academia tiene que salir al debate público. Es que, por favor, aquí tenemos 5 universidades oficiales
y 40 particulares. Vamos a hablar de universidades de Panamá. Ese es el motor del desarrollo de una nación. La educación lo arregla todo. Pero aquí queremos estar hablando de qué. No, pero mira, eso, y me parece que es un avance importante, sobre todo para poner en orden justamente a algunas universidades en Panamá que graduaban estudiantes, concretamente de Derecho, en un corto periodo y además obtenían el título dando unas dos materias de posgrado o de maestría. Es una cosa Bueno, yo, irresponsable. yo digo, yo cuando fui miembro del CONEUPA, no autorizamos, cerramos, no acreditamos, porque la palabra es, se acredita, ¿ves? La palabra crédito, acreditada, universidad acreditada. Ve la palabrita, porque Claro. acreditar significa reconocimiento de capacidad. No, pero están acreditadas, compañeros, están Correcto, yo estoy acreditadas. tratando de parangonear con el crédito universitario que se gana un estudiante en su batalla, en su lucha de avance, porque caramba, si la gente supiera lo que cuesta a una persona pobre, sobre todo los de escasos recursos, hacer una carrera universitaria, es una lucha, es un avance. Entonces, cuando usted se gana un crédito, usted llega a una meta, aprobó esa materia. Por ejemplo, en los tiempos míos, el cuco era la contabilidad de costos. Caramba, aprobar esas 2 semestres, cuando uno Ya, obtenía los créditos de la cantidad de costos, se sentía que ya había triunfado en su vida, porque ese era un reto. Y no se diga de la contabilidad tributaria, con el maestro, el doctor José Teófilo Campodónico Córdoba. Cuando uno aprobaba contabilidad tributaria, caramba, uno se sentía que había logrado una meta y todavía no se había graduado, pero ese crédito era mío ya. claro, Entonces, claro. una universidad acreditada, usando la palabra, es una universidad que debe ser reconocida como una universidad completa y capaz. Pero ¿qué pasa? La ley muy elemental dice, para ser una universidad hay que tener funcionando a cabalidad 4 carreras en diferentes áreas del saber. O sea, usted no puede tener una universidad solamente enseñando derecho. No. Derecho, contabilidad, No, creo que ahora sociología y son cinco. Me economía. parece que ahora son cinco áreas, ¿eh? Bueno, imagínense, mejoró el asunto, Ujú. porque una institución universitaria es un templo del saber superior. Claro. No podemos tener universidades que tienen pocas cosas. No, eso Estos son, sería un instituto es superior. correcto, correcto, son institutos, tienen su mérito, se especializan, Ujú. tienen una función social que cumplir. Pero una universidad, como la palabra lo indica, es el universo. Universal. Exacto, más integral, más completo, y sobre todo porque estamos hablando del recurso humano de nivel superior, intelectual, y recalco, y perdónenme esta redundancia y reiteración, el profesional va las personas van a las universidades para convertirse en intelectuales porque van a tomar conocimientos. O sea, los profesionales recién graduados son intelectuales en su disciplina para luego comenzar a trabajar y generar más conocimiento con la práctica. Claro. Así que de eso se trata, Mira, que en realidad el avance con esta reforma a la ley 350 y que algunos sectores de profesionales agremiados no lo comprenden, no comprenden. Ay, caramba, se salió el compañero Luis, pero decía mientras y entra el compañero Luis que el avance que tiene esta reforma de un solo artículo, me parece, entiendo que es un artículo de cómo se obtiene la idoneidad de los nuevos profesionales del derecho que egresan de distintas universidades, pasa porque la academia vuelve a tener la importancia, la preponderancia que establece la constitución política. Y la constitución política es clara que dice que la materia de la formación a nivel superior, la formación universitaria, está en manos de las universidades públicas, la Universidad de Panamá, sí, fundamentalmente como regente, pero de todas las universidades públicas de nuestro país. Entonces, retornar a quienes son por constitución
los organismos regentes de la formación de los profesionales de las distintas disciplinas que van a obtener una licenciatura es fundamental. Creo que es un avance. Estaba hablando, Luis, mientras tuviste algún incidente que Sí. lo interesante de esta reforma de la ley 350, de ese artículo de cómo se obtiene la idoneidad para quienes egresan de las licenciaturas de todas las universidades, es devolverle constitucionalmente, hombre, a quien corresponde, que es a las universidades y concretamente, bueno, a la Universidad de Panamá, esa tarea de, a través de estos tres mecanismos, que sí, quedó el mecanismo ese opcional del examen, que retornó el mecanismo que es una posibilidad, la verdad que es muy buena, no solamente para el derecho, sino para otras carreras que han abandonado la confección, la construcción de un trabajo de tesis como opción, ya los estudiantes ni la consideran, se van por otras opciones que ha establecido, bueno, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá y de todas las universidades, que habría que revisar eso también, ¿no? Y luego una tercera alternativa que es la práctica profesional, que es la que usualmente en la mayoría de las licenciaturas de todas las universidades, incluyendo la Universidad de Panamá, es la que mayormente optan los estudiantes para Bueno, obtener su licenciatura. la verdadera decisión a la cual vamos a llegar con el tiempo, indudablemente, es que estas tres opciones sean tres requisitos obligatorios de lo que es una carrera de licenciatura Claro, para la formación profesional. Yo claro, creo que, pero lo que ahora, quedó claro, Luis, yo creo que nosotros no podemos terminar o terminar en este programa omitir algunos conceptos, y es el concepto famoso del llamado examen de barra. Sí, es un concepto y una práctica anglosajona que algunos países han imitado injustificadamente, a mi juicio, porque en ese país, sobre todo en los Estados Unidos, tienen sus 50 estados diferentes leyes que rigen en cada estadio para el ejercicio ante, que esa es otra parte, ¿no? Para lo que es aquí en Panamá el llamado derecho litigante, o sea, los litigios. Y ya es importante que si una persona va de un estado a otro, tenga la garantía de tener conocimiento cabal de los procedimientos de ese estado. Y si quiere ejercer en este estado, tiene que pasar un examen porque estudió en otro estado. O sea, para los efectos de que se pueda ajustar y garantizar eficiencia. Pero esa es otra cultura, otro sistema del derecho que no es el de Panamá. En ese sentido, si nosotros tenemos que imitar, pues por supuesto, imitaremos siempre las cosas buenas, porque la llamada actualización no es más que los conocimientos que se necesitan o se descubren o se inventan después de la licenciatura. Después que uno se gradúa, surgen nuevas cosas. Entonces, ahí se aplica la educación permanente claro, llamada originalmente educación continuada, luego corregida de la educación continua, continúa. pero realmente es educación permanente. Ujú, La educación permanente es hasta el último día y uno se educa en diferentes formas, y sobre todo en la vida andragógica. La educación andragógica a nosotros nos provee conocimiento de muchas formas. Hay gente que le gusta ir a un seminario para que le lean lo que dice la Gaceta Oficial, porque no ha tenido tiempo de leerla. Bueno, esa gente se educa de esa manera, pagando para que le lean la Gaceta Oficial, porque no ha tenido tiempo de leerla. Y así, hay de eh, todo, sí. hay de todo. Pues entonces, esa educación permanente, oye, la persona tiene el derecho de optar por la forma que más le gusta. Así que no estamos aquí contradiciendo ninguna necesidad de nada. Nadie debe molestarse. Todo el mundo tiene razón porque complementa, este es un complemento para Así que es. y el recurso humano panameño sea mejor. O sea, no lo degrademos. Imagínense ustedes qué vamos a hacer con todos los abogados titulados con diplomas de licenciado en Derecho en su mano que no pasan el examen de la idoneidad allá que ponía la corte o que ponga quien ponga ahora. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿La vamos a mandar a dónde? O sea, que matricúlese nuevamente a comenzar la carrera. O sea, no se entiende, es algo que realmente es un disparate. La palabra breve es un disparate. Era un Es disparate, más, así yo es. también quiero como una anécdota y algo que tiene una relación directa y con mi sentido de responsabilidad, decir lo siguiente.
Yo tuve la dicha de fortalecer estos criterios cuando mi amigo y cliente, el doctor Enrique Mendoza, el mejor decano, con respeto a todos los demás, que ha tenido la Universidad de Panamá. Oh, El doctor Enrique Mendoza, varias veces decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, fue un promotor, gestor, impulsor del examen que se pone en medicina. Y siendo mi cliente y amigo, yo me opuse y él me lo permitió y me reconoció esa interlocución donde yo intentaba aportar algunos elementos para explicar públicamente, porque tuvimos debates públicos sobre este tema, del por qué ese examen no era necesario en esa carrera tan importante y tan reconocida mundialmente en la carrera de medicina. Y yo le decía, doctor Mendoza, lo mismo que acabo de explicar aquí largamente, ¿no? ¿No cree usted que ustedes, los académicos, los profesores, los decanos, cumplen con todo lo que necesita saber un médico y que forman buenos médicos? ¿Por qué más exámenes? ¿Para qué? Dice de Luis. Es que son asuntos de buscar reconocimientos o créditos ante instituciones internacionales y demás. Digo, bueno, está bien, entonces tomemos de referencia todos esos requisitos, esos conocimientos, esas materias e incorporémoslos al pensum de estudio. claro, O sea, claro, que es lo que yo creo que hay que luchar. Si hay algo nuevo en la medicina, alguna metodología, alguna forma, algún método que es mucho mejor que el que tenemos, entonces vamos a adoptarlo porque las cosas buenas se adoptan. claro, O sea, claro, y como el corrido, también. se adaptan porque cada maestro con su librito y la idiosincrasia es importante. Lo que es de calidad aquí no es de calidad allá y viceversa, porque la calidad es un asunto relativo. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de calidad. La calidad es un concepto relativo y de eso podemos hablar otro día, pero para los efectos de la medicina, yo creo que una carrera de tanta importancia, donde hay una práctica profesional obligatoria de 2 años de, de, de internado residente, que si no lo cumple no se gradúa, estamos ante una disciplina que tiene suficientes créditos como para ser sometida, digamos, a la duda de que el egresado tiene que hacer un examen. Y sobre todo sobre conocimiento que ya adquirió y que ya probó y tiene su crédito en su mano. Es un tesoro. Porque es prohibido y es un delito, diría yo, poner un examen sobre materias y conocimientos que no se impartieron en la carrera. Esa es una trampa. Y que se va a soplar ahora en un papelito. Estudiate estas 50 preguntas sobre materias que no diste en la licenciatura. Esa es trampa, ese es Así es, desorden. así Y es. eso no lo podemos permitir los académicos. Así que esa experiencia que yo adquirí en esos diálogos, que inclusive recuerdo que tuve la dicha de participar en un diálogo con el doctor Mendoza en un programa de mediodía que tenía un periodista llamado Morelos, Roberto Morelos, que se llamaba Fuego Cruzado. Digo, no, Fuego no, no, no. Aquí, cruzado. aquí vamos a hablar entre amigos, que no hay ningún tiroteo de nada. Y siempre tuve la dicha y el honor, la benevolencia de que el doctor Enrique Mendoza me capacitó a mí para este tipo de debates. Y bueno, creemos que ese examen en esa y otras facultades del área de medicina sigue siendo redundante e innecesario porque todo lo que necesita un egresado de esas facultades lo adquieren en la licenciatura Así y es. lo han evaluado y lo han acreditado y por lo tanto es redundante el examen porque repite lo mismo que ya se tiene acrisolado y reconocido debidamente en un crédito universitario. Y yo recalco, crédito universitario sobre todas las materias que se pretenden examinar en un examen post licenciatura, porque la licenciatura de médico es de igual principio académico que todas las demás carreras. Oye, Así Luis, que, nos queda un minuto y la verdad es que, bueno, suficiente para decir lo siguiente, la función de la educación nacional, porque estamos hablando de educación. No podemos olvidar lo que establece la Constitución Política de la República de Panamá en el artículo 93. Dice el artículo 93, se reconoce que es la finalidad
que es finalidad de la educación panameña, fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria. Eso toda universidad oficial y particular tiene que recalcarlo, tiene que fundamentar y tiene que decirle a sus profesores, hagan énfasis en ese artículo 93, porque es la misión que tiene la educación. Muchas gracias. Hombre, no, gracias a ti, gracias a ti. La verdad que la conciencia que adquirieron muchos jóvenes que me tocó conocer durante esa lucha en contra de la ley 350 a los cuales tú acompañaste de distintas universidades, sin duda aprendieron, Luis, esto último con lo que has cerrado. Gracias por cerrar con ese artículo de la Constitución, porque no importa la profesión, nuestras juventudes tienen que saber el por qué y el para qué de su formación profesional como ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eso, la verdad que tú lo aportaste en esta lucha y que ahora realmente les permitió, contigo y con otros compañeros, pero yo lo digo por ti, entender que lo que establece nuestra constitución, los principios que establece nuestra constitución en nuestro modelo democrático, no pueden ser socavados por intereses particulares, no pueden ser solapados por mecanismos que desconozcan la funcionabilidad de instituciones tan importantes como lo es la universidad, las universidades, y bueno, también específicamente la Universidad de Panamá y ese aprendizaje, la verdad que lo tuvieron con tu persona, Luis. Tengo no sé si felicitarte o bueno, darte el espaldarazo porque una vez más, tanta gente de distintas profesiones, tú has tenido la posibilidad de aclararles que más allá de obtener el título, que los acredita como profesionales en nuestro país, está el que entiendan la tarea fundamental que tenemos de fomentar el interés colectivo y de garantizar todas y cada uno de los aspectos de la institucionalidad democrática. Entonces, eso lo adquirieron estos muchachos en esta lucha y que les permitió retomar, o sea, llevar con un artículo de vuelta al imperio de la ley lo que le corresponde a la academia, que es el otorgamiento de los títulos que le permiten ejercer una profesión y no es después de ello que una institución, llámese la corte o cualquier otra, que se los va a identificar. Aquí lo expusiste muy bien, es la academia, los créditos que se obtienen en cada curso que reciben los estudiantes, lo que les da el conocimiento a los mismos para ejercer su profesión, bueno, en este caso de la abogacía, El conocimiento y el reconocimiento. y el reconocimiento. Los Entonces, créditos por materia. Cuando usted aprueba una materia, ya esto es hasta la muerte. Usted es reconocido como una persona capaz en esa materia. la, Ahora, ver- si a usted se le olvida lo que aprendió, ya ese es otro ya problema. sé otra cosa, ya sé otra Ahora cosa. tiene que repasar, tiene que tomar tónico, vigorón, lo que sea, pero tiene que repasar. No, no, pero mira que estos muchachos lo entendieron muy bien, pues con mucho trabajo, y los diputados, 47 Bueno, diputados la verdad que también. te agradezco esa última observación porque es cierto, en este movimiento que liderizan los jóvenes universitarios y sobre todo el joven abogado Nelson Robles, amigo personal mío, que desde el primer momento que se conectó con este tema, vino a mi oficina y me conversó al respecto. Yo le expliqué todos los antecedentes que tenía, le entregué documentos y he tratado de cumplir mi papel de poder contestarle cualquier duda, Sí, hasta el último explicarle momento, me cualquier, consta. sí, en realidad, y tuve la dicha, tengo la dicha, la felicidad de que se cumplió lo que es la lucha generacional, porque en realidad me invitaban a muchas actividades y le dije, no es el momento de ustedes, yo realmente creo que no me limita el eso de que no sea abogado yo, estudiante de derecho, sino que como ciudadano tenemos la obligación de participar, pero ustedes lo están haciendo muy bien. Claro, a muchas cosas yo asistí a la asamblea, a llevar pancartas y hacer manifestaciones y gritar también, exigir, pero ellos protagonizaron en debida forma
tengo muy buenas amistades en estas generaciones de abogados, porque ha sido una larga lucha desde el año 2022, cuando surgió esta ley 350, y que pues forma parte de mi tesoro personal también haber conocido Claro. estos jóvenes abogados que al igual que otras generaciones me han dispensado su consideración y amistad. Así es. No, no podía irme sin realmente compartir con los oyentes que pues tú estuviste y fuiste artífice de esta, yo diría que de este enderezamiento, de aquella cosa que terrible que se aprobó en diciembre de 2022. Oye, Luis, no me puedo ir del programa sin mandarle un abrazo a las compañeras y compañeras de todos los pueblos indígenas de nuestra Via Yala y bueno, más especialmente a los pueblos indígenas de la región andina, porque el día 1 de agosto pues se celebra el Día de la Pachamama, de la Madre Tierra, y que no debe ser un día, sino todos los días del año, porque la tierra es el reservorio de la vida. Y todos tenemos, todos y todas estamos en la obligación de proteger la vida. Así que, bueno, nos vemos y nos escuchamos esto la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar. Gracias, Luis. Un Muchas abrazo. gracias, hasta luego, gracias. Chao, chao.